Rodolfo de Habsburgo, que fue el único hijo varón de este matrimonio de Francisco José I e Isabel de Baviera, Sisi emperatriz, había nacido en el año 1858, más precisamente el 21 de agosto, en pleno verano europeo. Era el único hijo varón que tuvieron estos monarcas, y también era rey apostólico de Hungría, lo cual implicaba un compromiso fuerte con la Iglesia Católica. Rodolfo no escapó a una cuestión que tiene mucho que ver con las casas reales europeas, que es la endogamia, casarse entre familiares, que va a traer después, a partir de la dinastía de Hannover, con la reina Victoria de Inglaterra en el siglo XIX, la difusión de una enfermedad hereditaria como la hemofilia. Bueno, en el caso de los Wittelsbach, que era la familia real de Baviera, fue los trastornos de salud mental, la esquizofrenia y la melancolía. Este chico, obviamente, cuando se lo tuvo que empezar a formar desde chiquito para ocupar el trono, obviamente tenía que estar educado para eso. Chocaban las ideas de la madre y las ideas del padre. La familia Habsburgo era muy conservadora y muy estricta, y los Wittelsbach eran gente muy liberal y muy excéntrica, porque puede ser liberal y formales. Incluso su abuelo, Maximiliano de Baviera, el padre de Sisi, era un hombre que tenía un circo en el palacio donde vivía, y decía que le hubiera gustado ser acróbata. La misma Sisi era una mujer obsesionada con la cuestión del físico, practicaba equitación, se sentía también atraída por este tipo de vida trashumante, ¿no? De ir de un lado para otro. Y también chocó con la férrea dominación que ejercía la archiduquesa Sofía de Habsburgo sobre su hijo Francisco José. O sea, la suegra era el poder detrás del trono. Y bueno, fue la que desplazó a la madre en la crianza del hijo, porque la veía una mujer que no estaba capacitada para eso. Sisi, a raíz de la muerte de su hija, de la hermana de Rodolfo, Gisela, había sufrido una serie de trastornos, y prácticamente ahí su matrimonio con Francisco José, aunque ellos se querían sinceramente, pero empiezan a distanciarse. Francisco José va a tomar después una amante oficial, que es una bailarina de la Ópera de Viena, y Sisi va a viajar, va a viajar por todos los lugares de Europa que puede. Y se va a desentender un poco de la crianza de los hijos también. Aunque ella, su preferido era Rodolfo, pero delega en su esposo y obviamente su suegra esta cuestión de la educación de su hijo. Bueno, este chico prácticamente no tenía la cercanía y el amor de sus padres, y pendía sobre él la amenaza de heredar los problemas mentales de la familia Wittelsbach. Bien. Obviamente que como heredero del trono tenía que recibir formación militar. Entonces lo mandaron a la academia de militar de Austria, y había estado antes en Praga. La actual República Checa formaba parte del imperio, y se gradúa en el ejército, y a los 22 años prácticamente tiene que empezar a buscar esposa, porque la función de un príncipe heredero es tener otro heredero. Así de sencilla la cosa, ¿no?
Por eso cuando un príncipe heredero tardaba tanto en encontrar esposa, no hace muchos años ha pasado eso todavía en algunas monarquías europeas, empezaban todas las especulaciones habidas y por haber, porque bueno, los sistemas monárquicos hoy en Europa son garantes de la democracia, y en el caso del Principado de Mónaco, si Alberto de Mónaco no se casaba y no dejaba descendencia masculina, como bueno, ahora tiene, después de dar muchísimas vueltas, el Principado de Mónaco vuelve a formar parte de Francia. Entonces todo el trabajo de los antepasados es tirado prácticamente a la basura. Bueno, entonces Rodolfo empieza a buscar alguna candidata dentro de las casas reales europeas. No tenían grandes opciones. Entonces buscó en las casas reales alemanas, no encontró. Fue a España y una hermana del entonces rey de España, Alfonso XII, la infanta Eulalia, pero tampoco estas cosas suelen pasar. Tampoco congenió con Eulalia de Borbón, que era bastante liberal. Y bueno, entonces finalmente se fue a Bélgica, donde el rey era Leopoldo II y era un país nuevo, se había independizado en 1830, y la dinastía era Sajonia-Coburgo-Gotha. Claro, en fin, obviamente que había una cuestión que era bien vista de Bélgica, o sea, es un país joven, que era la misma religión, la religión católica. Pero también estaba ese tema. Así como las dinastías protestantes de origen alemán buscaban protestantes, o en el caso de Inglaterra, que el príncipe de Gales tiene que casarse con una mujer de religión anglicana o protestante, y puede casarse con una católica, un monarca católico tiene que casarse con una mujer católica y de una casa real. Entonces, bueno, en Bélgica, un país católico, por eso se separa de Holanda. La independencia de Bélgica también por una cuestión religiosa. Entonces, bueno, encuentra a Estefanía, una de las hijas de Leopoldo II, el famoso rey de los belgas que fue conocido por la crueldad con que organizó la conquista del Congo belga. Pero también, ¿qué pasaba con esta chica? Era la sobrina de Carlota de Bélgica, que era a su vez la cuñada de su padre. Se había casado con Maximiliano de Habsburgo, su tío, Carlota. Y Carlota, que fue la emperatriz de México, en esa delirante aventura fomentada por Napoleón III, por Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino del Segundo Imperio, sobrino sucesor de Napoleón. Esta mujer vivió hasta fines de la década del 20, de 1920, más o menos, cercano, 1927, muere, loca. Carlota de México, que también le vamos a dedicar algunos videos, ¿no? Después del fusilamiento de Maximiliano, de su marido, ya venía con el problema, pero ese problema se desatilla para quedar encerrada en un castillo porque no podían mandarla a un manicomio. Había pocos manicomios, pero para la nobleza, viste, para la realeza, era tener encerrada en el castillo. Tenía, viste, los castillos del Imperio Austrohúngaro eran Miramar y Duino, y después, bueno, quedó bajo el control de su hermano y después de su sobrino, el rey Alberto I de Bélgica, y bueno, ahí finalmente ya muere la última sobreviviente de la familia. Bueno, claro, obviamente que estas cuestiones se manejaban así porque desde el siglo XVI las alianzas entre los estados modernos, como lo explicaba Max Weber, las características de los estados modernos,
el famoso sociólogo y politólogo alemán, una de las formas de hacer alianzas, las alianzas matrimoniales. Entonces tenemos del siglo XV, XVI en adelante, hasta la última boda entre dos casas reales, que es la de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. Todo se lo ve como una cuestión estratégica y geopolítica. Una de las formas de establecer alianzas eran las alianzas matrimoniales entre los reinos, donde obviamente el tema del amor o del interés de los contrayentes no contaba para nada, que en algunos casos salía bien, porque había matrimonios felices y bien avenidos, como el de Victoria, la reina de Inglaterra, con su marido, que era un primo segundo, Alberto de Sajonia-Coburgo, y fueron felices, ¿no? Pero en otros casos, no. Entonces solamente lo que importaba era que tuvieran herederos, tuvieran hijos. Y bueno, arreglate como puedas. Entonces había muchos reyes que tenían muchas amantes, algunas reinas tenían amantes, otras reinas no, pues se volcaban a lo religioso. Había matrimonios felices, como el de Carlos I de Habsburgo y Zita de Borbón-Parma, porque estaban unidos por la gracia, porque eran dos personas muy católicos, muy devotos, como lo fue también el rey Balduino de Bélgica y su esposa, la aristócrata española Fabiola de Mora de Aragón, y otros que, bueno, más o menos fueron tirando, vieron, como Isabel II de Inglaterra y el duque de Edimburgo, que ella le pedía lealtad más que fidelidad al marido. Bueno, lealtad le tuvo hasta el final. Y otros que directamente terminaron en el desastre absoluto, como es el caso de Juan Carlos y Sofía, que todavía viven aún, y bueno, se sabe. Bueno, digamos que generalmente ocurría eso. Y otros que quedaban locamente enamorados, como Carlota de Bélgica de Maximiliano, y cuyo fusilamiento le desata la locura. Había de todo. Pero, a ver, en la práctica era totalmente normal. Igualmente los casamientos con plebeyos en estos años del siglo XX no han traído mucha felicidad a unas cuantas casas reales. Hay muestras de eso, pero bueno. En fin, entonces Rodolfo se casa muy joven, a los 22 años, con Estefanía de Bélgica. Esta chica tampoco se adapta a la vida de la corte de los Habsburgo, que era una corte muy estricta, junto con la corte francesa. Pero bueno, está. Mientras tuvieran herederos, mientras tanto Rodolfo escribía artículos periodísticos donde atacaba el régimen tan conservador de la monarquía absoluta de su padre. Y por eso una de las versiones del tema de la tragedia de Mayerling es que hubiera sido obligado a suicidarse cuando se descubrió una conspiración. Esa es la teoría de varios historiadores, ¿no? Pero tampoco se encontró mucha documentación. Bueno, ¿qué le ocurre a Rodolfo ya casado con Estefanía? Ella queda embarazada y tienen una hija mujer llamada Isabel, que no va a poder heredar del trono. Y en el parto, la madre sufrió algunas dificultades y le hicieron una operación, una histerectomía, por la cual va a quedar imposibilitada de tener otro embarazo. Claro, ahí tenemos un gran problema. No solo la histerectomía de Estefanía de Bélgica, sino que la vida amorosa de Rodolfo le había hecho contraer enfermedades venéreas y eso hacía peligrar también su fertilidad masculina.